Queríamos preguntar las actividades que están haciendo además como editorial del proyecto de que sacaron el libro ¿Quién soy? Que Sí. como algo novedoso porque trata un tema de los desaparecidos y los nietos recuperados, que es como algo... Sí, es un proyecto que llevó varios años. O sea, para contarte bien el tema del libro ese, ya no tendrías que hablar conmigo, sino con Judith, que es la editora. Pero bueno, es un libro que por la temática que trata es muy importante tenerlo en el catálogo de la editorial. Se convocó a diversos autores que escribieron relatos sobre casos reales de nietos de desaparecidos recuperados. Hubo autores que bajaron en el medio del proyecto porque les resultó muy duro, y otros que fueron subiendo porque les interesaba. Y bueno, se hicieron, son 4 grupos, autor e ilustrador, que quedaron 4 relatos muy lindos y muy emotivos. Y dentro del libro, además de los relatos, también hay fotografías y la historia real de cada nieto, que también es una parte muy importante, haber encontrado nietos que se brindaran a contar su historia, que si vieron el libro verán que no es algo muy fácil de poder contarlo, son historias muy duras. ¿Cuál es la recepción de ese libro? O sea, ¿quién lo viene a comprar? ¿Lo viene a buscar especialmente? Mira, acá, como les comentaba al grupo que vino hoy, la librería trabaja muchísimo con escuelas, con docentes, y la recepción, la verdad que es magnífica porque los autores y los editores permanentemente reciben propuestas de todo el país para que vayan a dar charlas sobre cómo se hizo el libro. Entonces eso es un halago que suceda, que se muestre tanto interés. El interés mayor es el de las escuelas. Nos vamos enterando así de gente que viene a comprar que el libro se está utilizando como material de lectura y para analizar estos temas, ¿viste? Que está bueno que no se olviden y que sigan en la memoria de la gente del país. Y ese es, como te decía, un halago muy grande. ¿Y entre qué edades se da más o menos en los colegios? Y el libro apunta a partir de 9, 10 años, y es más o menos el target que está teniendo. Igual, los relatos, si son más pequeños, los niños, con el apoyo del docente o de los papás que también vienen a comprarlo, puede ser leído tranquilamente porque los relatos son muy simples, están escritos con mucha poesía, con mucha carga emotiva, y eso le llega a los más chiquitos también. Es un libro que también lo agarra un adulto y lo lees tranquilamente y lo disfrutás también, a pesar de que está presentado como un libro para niños. Eso te queríamos preguntar. En cuanto al público, a la recepción de los libros en general, nosotros te queríamos preguntar en particular, ¿cómo es la decisión de, bueno, yo vengo y te pido un libro para mi hijo, o para un niño? Vos me preguntás la edad, me preguntás el sexo, me preguntás sobre temática, digamos, ¿cómo se hace para elegir o cuál es el criterio con el que ustedes pueden ayudar a un padre a decidir qué libro va para qué chico? Mira, las editoriales como que tienen un criterio de poner por edades los libros. Si vos buscás las colecciones, te dicen a partir de... Eso es muy relativo porque
hay chiquitos que desde antes de nacer ya los papás les están contando cosas y nacen y la lectura es algo permanente, entonces ese nene va a tener una mejor recepción de libros que por ahí la editorial los cataloga como para más grandes. Eso sería el punto de partida para la recomendación. Si al nene le leen mucho o no. ¿Sí? Bien. ¿Qué lectura tiene? Después vos me preguntabas el tema del sexo y bueno, yo trato como que los libros para mí el 95% son unisex, pueden ser disfrutados, pero no todos los clientes o los papás lo entienden. Vos ponele este libro, La sorpresa de Nandi, Había un álbum. te piden recomendación para un nene y le mostrás este y algunos te pueden decir, pero es un varón, no tiene nada que ver. La protagonista del libro es una niña, pero tranquilamente lo puede leer un nene y disfrutar. Hay por ahí temáticas, libros de fútbol que le pueden atraer más a un varón y a una nena, pero también una nena puede ser fanática de Messi y disfrutar un partido diferente que tiene que ver con el fútbol. Nosotros queríamos preguntar qué piensa o qué opinión tiene de las sagas taquilleras, juveniles, infantiles. ¿Qué opinión tengo? Si es que siempre como piensa, ¿no? Harry Potter me parece excelente, por ejemplo. Está muy bien escrita y mantiene toda una historia de principio a fin, como que va creciendo la escritora con cada libro que pasa. Con el éxito de Harry Potter aparecieron un montón de cosas que son sagas hechas por un motivo comercial solamente, y hay otras que también tienen sus valores. Son las que más se venden, digamos. Acá el público que viene es muy especial, no viene específicamente a buscar eso. Esta parte que tenés acá está toda plagada de sagas, pero no es lo que más se vende acá en la librería. Pero te puedo decir, como hacemos ferias también por los colegios, Harry Potter sigue siendo un éxito en un montón de escuelas. Percy Jackson, que también es una saga que me gusta mucho, también. Y después tenés otras que sí, se subieron al caballito del éxito, que generalmente no las tenemos acá. Tratamos de seleccionar las sagas que nos parecen potenciales de lectura de las otras que son puramente comerciales. Y digamos, el revival de los cuentos clásicos en el cine o en la literatura ahora puede ser también algo comercial, puramente comercial, o algo destinado a una nueva generación que... No es solo los clásicos. Siempre hay muchísima gente que sigue interesado y tenés un montón de libros como que son de investigación, de clásicos, y por ejemplo de Caperucita Roja tenés miles de reversiones y algunas son brillantes. Entonces es como que los clásicos yo creo que da para mucho más. Claro, se siguen haciendo pero son clásicos. Sí. Y ahí aparecieron por suerte ahora algunos libros que son traducciones directas de los clásicos, como que buscan indagar en lo que fue la escritura original para rescatar eso. ¿Hay traducciones argentinas del clásico? No, argentino hasta ahora no. Hay adaptaciones argentinas, tenés editorial Pictus que sacó estos mini libros. Son adaptaciones que hizo Liliana Cineto con muy lindas ilustraciones. Bueno, dentro de la colección hay algunos que no son clásicos, pero tenés Caperucita, Blancanieves, Epaminondas. Esos son muy lindos. Respetan bastante el original, a pesar de que el lenguaje que utiliza tiene más que ver con la autora, que con la autora, o sea, con Liliana Cineto, que con
con el lenguaje original que tenía. Y tengo una pregunta. ¿La librería cómo surge? O sea, el proyecto de la librería. La librería va a cumplir 5 años ahora en abril. Los dueños de la librería desde mediados de los 90 que están trabajando con el tema de los libros, haciendo ferias por los colegios. Entonces surge la idea de tener un lugar físico porque los colegios preguntaban, bueno, las ferias generalmente es una vez por año en cada colegio, y lo que preguntaban los docentes era dónde conseguir los libros durante el año, fuera de la feria. Y bueno, se dio la oportunidad de poder alquilar este local y hace 5 años que estamos funcionando como venta al público. A la vuelta, acá por la calle Aguirre, está la editorial que es Calibroscopio, ahí están las oficinas. La editorial que es del mismo proyecto de la librería. Sí, les cuento. El libro de arena, que es el mismo nombre que tiene la librería, es el proyecto inicial de la feria por los colegios. Antes de la librería ya nace la editorial que es Calibroscopio. Y los chicos empezaron a importar libros que acá eran muy difíciles de conseguir, de editoriales como el Caré, que es de Venezuela, o Coquín o Bárbara Fiore, que son editoriales españolas que editan unos libros espectaculares, que es libro álbum, que es el fuerte de lo que se vende acá en la librería. Libros ilustrados, con ilustraciones muy poderosas y textos que también acompañan la ilustración, tiene que ver con eso. Porque trabajan con un marco de editoriales mucho más amplio que las grandes librerías, como Jenny. Claro. La especialización de acá de la librería tiene que ver con eso. Lo que vos vas a Jenny y no te van a mostrar lo que te vamos a mostrar acá. Ese es el tema. Tener material diferente. Se destaca acá porque es el libro álbum y libros que en otras librerías muy difícilmente los conseguís. Digo, por ejemplo, hay autores como Youngtown o Jimmy Liao y Sol mismo, que bueno, ahora como ganó el premio en todas las librerías te muestran el Sol, pero no era tan popular hace unos años atrás. Allá hay un dibujo original que nos hizo cuando sacó Vida de Perros, que es uno de sus primeros libros. ¿Se realizan actividades en la librería? Se hicieron algunos talleres de literatura infantil, pero para adultos. Ah, Después han venido algunos colegios como parte de una excursión, sí. así como vienen ustedes hoy, pero chiquititos. Sí. Programaron la visita, pero vinieron así de golpe. Y este año va a haber algunas actividades. El año pasado, no sé si conocen Filvita, que es un festival que se hace todos los años con literatura infantil. El año pasado, por primera vez, la librería participó, fue parte del Filvita, y hubo una actividad relacionada con un libro que se llama Rompecabezas, que está por allá. En donde bueno, el autor de todo cajitas recicladas, él las pinta y arma rompecabezas. Y acá vino una artista plástica y en base a lo que propone ese libro se hizo una actividad con chicos que estuvieron acá en la calle, hubo muchísimos nenes participando. ¿Los colegios son de la zona? De todos lados. Ha venido gente de Salta, de Tucumán, de Rosario, de Mar del Plata, del sur, de acá sí, permanentemente. No es que es de la zona. O sea, hay como les contaba a las chicas que vinieron antes, hay 3 tipos de clientes. Están los del barrio, que generalmente son las mamás que andan paseando con los nenes y entran a comprar algún librito. Después los colegios, que vienen docentes o la escuela a hacer alguna compra en particular.
y muchos autores y ilustradores que vienen acá porque saben que van a conseguir material que en otro lado no lo van a conseguir. Y perdón, ¿cómo llegás vos al proyecto? ¿Cómo surge el proyecto y cómo llegás vos, digamos? Danos tu nombre y... Eso, claro. Sí. Yo estoy acá desde hace un año antes de que abriera la librería. Yo soy amigo de Walter desde los 90, que hacíamos radio juntos. Nada que ver con los libros, Claro. hacíamos programas de música y bueno, necesitaban gente acá en la editorial y bueno, me prendí en el proyecto. Primero en lo que era las ferias infantiles, armando ferias, y cuando abrió la librería me propusieron estar de encargado acá y bueno, bien, acepté encantado. No, vos llegas de otro palo, no llegás por ahí de la literatura infantil. No llego de la literatura infantil, o sea, siempre fui un gran lector. A ver, lo que más me gusta a mí son las historietas, y ahí, esa pila que ves allá, Sí. esa es una editorial que es mía, es un proyecto que lo empecé acá. O sea que te empezaste a interesar por la literatura infantil. Claro, bueno, acá empecé a leer libros infantiles y me encontré con un mundo increíble, fascinante. Siempre leía literatura para adultos o clásicos y bueno, me di cuenta el gran mundo que había, el universo que había en la literatura infantil, y bueno, es fascinante. Pregunta, Sí. ¿Y para vos qué características tendría que tener una buena obra de literatura infantil? No sé, promover algún tipo de valores. No me gusta la palabra valores. Acá viene, no sé, papá, quiero un libro que hable de tal valor. Yo creo que cualquier historia, o sea, hay libros que la historia, como para ponerte un ejemplo, un libro que tiene que ver con un papá, yo lo leo y lloro. Y si lo mostrás a otra persona y no le llega. Entonces, cada libro como que tiene que ver con tu propia historia. Te puede llegar de una manera o de otra. Por eso lo de los valores, esos libros que van tan directo a una enseñanza en particular, no me gusta. Pero yo creo que cualquier libro te deja alguna enseñanza, algo adentro y una buena historia, no sé, tiene que ver. Hay autores que, no sé, a mí no me gustan los autores que escriben de la manera que se habla. Hay muchos autores que llegan mucho a los nenes porque escriben sus libros de la manera que habla el nene. Y a mí eso no me parece. Los escritores como que tienen una manera de escribir, un vocabulario distinto, y por eso creo que tienen que buscar por ese lado llegar. ¿Qué tipo de obras te gustaría que se popularicen o que se vendan? ¿Tenés alguna predilección por editorial, autores? Y si te nombro yo, mi autor favorito, tanto para chicos como para adultos en este momento, es Pablo de Santi. Después hay muchísimos más. Youngtown, que es un ilustrador terrible, tiene un libro con historias que escribió él, que se llama Cuentos de la Periferia, que ahí dije, bueno, este tipo no solo ilustra, que no lo podés creer, sino que escribe unas historias que también te pegan fuertísimo. Decinos tu nombre, que no nos dijiste. Marcelo. ¿Y qué es lo que para vos diferenciaría la literatura infantil de la literatura en general? Si es que existe una diferencia. En este momento yo creo que no existe. Está el autor que se sienta y dice voy a escribir un libro para niños,
y eso me parece mal. No sé, lo escuchaba a Juan Gelman, ahora que murió, él decía que el poeta no era aquel que se sentaba y decía, bueno, me siento por 8 horas a escribir poesía, sino que la poesía te llegaba de alguna manera y te tomaba y en ese momento escribías, no era algo que vos podías. Y yo veo que los autores que a mí más me gustan, que puede ser, bueno, Pablo de Santis acá, o Neil Gaiman como un autor internacional de Youngstown, creo que lo que a mí me transmiten es que se sientan a escribir lo que sienten en ese momento. Y después la editorial es la que dice, bueno, esto es para niños o para adultos. Bueno, Emma Wolf también decía lo mismo en un reportaje. Yo me siento y escribo, y la editorial después se le pone rótulos. Hay un libro claro de Emma Wolf que se llama El libro de los prodigios. Para mí es un libro para adultos. Y la editorial lo cataloga como que es a partir de 11 años. Y ella dice, yo lo escribí sin pensar que era un libro para niños. La editorial considera que es para niños. ¿Y desde Copio ustedes catalogan libros por edad o no tienen esa política, digamos, de funcionamiento? Y eso te lo tendría que decir Judith, que es la editora. Vamos al caso de Quién soy, que es el primer libro que me preguntaron. Ese libro para mí no tiene edad. Claro. Los libros de Youngstown tampoco. Pero, por ejemplo, los de Javier Peña, que a mí me gustan muchísimo las ilustraciones, pero te podría decir que ese es un claro ejemplo de un libro que sí lo disfruta más un niño que un adulto. Claro. En cuanto a la forma de financiamiento del espacio, Financiamiento es pura exclusividad de los dueños, no hay ningún tipo de subsidio o así algún mesías que pone plata acá. No, es todo pasión, inversión en lo que uno cree. Eso es lo mismo que me sucede a mí con la editorial. Que ahí también te podría decir, los libros de historietas que yo edito, justamente el criterio que tengo es que son libros que los puede leer un adulto y los va a disfrutar también. Claro. Y vos me decías que me gustaría que tuviera más movimiento y ponerle, me encantaría que mis libros fueran más populares que Gaturro. Me viene Gaturro, me parece que es, no sé, una cosa así con mucho marketing y muy poco contenido. Pero bueno, está muy bien manejado eso. ¿Pero vos pensás que creció el mercado infantil? O sea, digamos, el mercado infantil de libros y el mercado infantil en general, digamos, la cantidad de productos apuntados a niños, yo noto un crecimiento grande. ¿En los libros se nota ese crecimiento del mercado destinado a niños? Es que los libros, ponerle de estos últimos 15 años, lo que es libro infantil cambió muchísimo. Es otro mundo. No existía todo esto cuando yo era chico. Entonces, bueno, ahora hay Cuando decís todo esto, ¿qué sería todo esto? Lo que me rodea. La cantidad, pero en cantidad. En cantidad y en calidad. Los ilustradores, por ejemplo, no había tantos ilustradores como hay ahora en lo que respecta a libros infantiles. ¿Eso globalmente o en Argentina? Globalmente. Tal vez Anthony Brown fue uno de los pioneros y se empiezan a rescatar cosas anteriores, como Dónde viven los monstruos, ponerle, y hay varios libros de acá que
que son anteriores a los 60, pero no hay tanta producción. Yo creo que de acá a 20 años el material que va a haber es mucho mayor y más rico que lo que había anteriormente. Había muy pocas cosas. Hay mucha gente involucrada, digamos, en esto, digamos, porque digo, hay mucho trabajo atrás de cualquier libro, mucho más que el que había hace unos años. Claro. Digamos. Hay mucha gente metida atrás, Sí, sí, pero en sí. algún punto eso quiere decir que está moviendo una cantidad de plata también la industria del libro infantil, y creo que por eso se puede decir que proliferaron los libros comerciales, apuntados tanto libro... En ese sentido me refería al mercado, digamos, cómo crece el mercado de los dos lados, digamos. A ver, hay muchísima mayor producción de libros buenos y a la vez también hay muchísima mayor producción de libros que no son tan buenos. Lo que hablaba de las sagas, sale Harry Potter, es un éxito. Bueno, hay 150 sagas atrás de la de Harry Potter, de las cuales rescatás 10. Con los libros infantiles es lo mismo. Bueno, hay 300 libros espectaculares y hay 1000 que son copias de esos libros espectaculares y que se termina la tirada y difícilmente vuelvan a hacer otra. Pero a lo que te digo que bueno, hay mucha mayor buena producción. ¿Y por qué crees que creció tanto esta industria en los últimos años? Y posiblemente se hayan dado cuenta que los niños es un público muy receptivo y que también aprecia las cosas que son de calidad, una buena historia, una buena ilustración. No se lo toma tanto al nene como los libros que había antes, que tenían un lenguaje decididamente dirigido hacia el nene, con palabras. O sea, acá hay papás que me preguntan, ¿cómo le puedo enseñar a leer a mi nene? Yo, UPA está todavía. No sé si alguno de ustedes conoce UPA. Bueno, era un libro que decía, mi mamá me ama, el oso y la miel, así. Se aprendía a leer con esos libros que no tenían ningún tipo de contenido. Bueno, hay papás que todavía buscan ese libro, UPA está, no lo tengo en este momento, pero está para esos nostálgicos. Se vendieron todos. Pero me parece que hay otras maneras mucho más interesantes de que el nene entre en la lectura. Tal vez con UPA un nene de esta era definitivamente no quiera saber más nada con los libros. Y igual digo, este tipo de librerías, ¿no? La creación de este tipo de librerías significa un esfuerzo para unir todos estos libros, estas editoriales, porque no son fáciles de conseguir. Incluso hay libros que seguramente acá no tengan porque es complicado conseguirlos. Mira, ahora con el tema de la importación se complica muchísimo traer libros. Pero incluso antes del programa de importación, qué sé yo, el del patito de Isol. Bueno, eso es difícil de explicártelo eso. Nocturno de Isol fue un libro que se editó como 20.000 ejemplares. Acá creo que trajimos 100, en un mes se vendieron y hace 1 año y medio no volvieron a traer más. No te puedo decir qué pasa, igual lo mismo el del Patito. El del Patito, la primera edición debe haber durado 1 mes, a los 2 años recién apareció otra, habremos traído 50, en 1 mes se vendieron y no lo vuelven a hacer. Debe tener costos muy altos para volver a hacer las ediciones y eso debe influir, que por ahí acá es un boom y en otras partes del mundo el Nocturno y el Patito andan dando vueltas y no se terminan de vender. No sé por qué no hacen inmediatamente otra edición. No sé a qué obedece eso.
alguna otra No sé, molestamos más. Quería preguntar algo. Porque recién hablaste de Gaturro, por ahí alguna otra obra que no conozco. La pregunta es sobre las obras más populares, los bestsellers. Si vos sacás alguna conclusión de qué nos puede decir eso sobre los lectores que consuman tanto ese tipo de productos, qué influencia por ahí tiene sobre los niños. No, Gaturro tiene una estrategia de marketing tremenda detrás. Hay película y sitio en internet donde los nenes pagan para ponerle un sombrerito a un gaturro virtual. Hay Rusty de Gaturro, hay póster de Gaturro, hay muñecos de Gaturro y bueno, por ahí hay un libro que así enorme de Gaturro en donde hay una foto de Nick rodeado de todo eso y él feliz y contento con la cantidad de dinero que está haciendo. Pero me parece que es eso, es un producto de marketing. Incluso Gaturro fue creado como una historieta para adultos que salía creo que en una revista de cable, después pasó a La Nación y bueno, con una estrategia de mercado lo transformaron en un libro que los nenes lo consumen y quieren tener toda la colección y es como que hay una competencia a ver quién tiene más libros de Gaturro que el otro. Pero esa estrategia de mercado está acompañada también de una decisión, porque como decíamos, el patito se vende un montón, pero sin embargo no se edita más. Sí. Bueno, son por eso, lo que te decía que hay distintos puntos de vista en la edición. Lo del patito yo creo que tiene que ver con los costos de reeditar. No, pero el patito como uno en particular, quiero decir que hay libros que se venden mucho, que la gente los pide, pero sin embargo no se vuelven a editar. Digo, si hablamos en términos de que Gaturro es muy vendido, es un negocio, también podría ser un negocio otros... Sí, puede tener que ver también con el autor. O claro. sea, Mick, que es el autor de Gaturro, maneja todo esto como un negocio y está en todas las editoriales haciendo de las suyas. Y Sol también tiene varias editoriales, incluso hay uno que lo editó Calibroscopio, y ese te puedo contar por qué lo edita Calibroscopio acá en Argentina. Ese libro Isol vendió los derechos a Chile. La primera tanda nosotros la trajimos de Chile, pero era muy costoso traerlos y para los chilenos también era muy costoso enviarnos los libros, no era negocio ni para ellos ni para nosotros. Se llegó a un acuerdo con Isol que para Argentina iba a tener los derechos Calibroscopio para que el libro pudiera estar acá en el país. Y lo que vos decís, bueno, con lo del patito y con Nocturno, posiblemente Isol no le interese tener el mercado abarrotado de libros de ella y prefiera tener contratos que se hace una tirada y cuando se considera que hay que hacer otra, darle un tiempo de asentamiento a hacer otra. Es una postura más coherente. Yo estoy seguro que el fenómeno Gaturro, cuando caiga, va a caer, que no se va a acordar nadie de que existió un personaje que era Gaturro. Y sin embargo, Isol, con esta postura, los libros de ella van a seguir permaneciendo en el tiempo. Eso es claro que es así. Cuando te saturan de algo... Las caídas estrepitosas. En cuanto al criterio de selección de esta librería, ¿tienen solo libros infantiles, juveniles o también considerados para adultos? El 90% de lo que hay en la librería es infantil. Y tenés un pequeño sector de adultos que de a poquito lo vamos haciendo crecer con las cosas que nos gustan a los que trabajamos acá. Hay un libro que leímos, este lo quiero tener, lo pedimos y lo tenemos para que cuando venga alguien recomendárselo. Pero no hay mucho, siempre va a ser chiquitito.
incorporamos, a mí me gusta mucho la música, hay un sector de música que lo estoy armando, a mi compañera que está a la mañana le gusta la fotografía, trajimos algunos libros de fotografía, pero siempre teniendo como meta que la librería es infantil y juvenil. ¿Abrís? Sí. El objetivo de todo. Bueno, listo. Y, perdóname, acá esto para saber, no sé, que no me importa, ¿se editan libros acá de infantil? La mayoría es todo importado. Digo, Calibroscopio, bueno, pero... Hay varias editoriales argentinas que editan libros para chicos. Tenés Calibroscopio, Del Eclipse, pequeño editor, y Amiqué, que no apunta al libro álbum, pero sí a libros científicos que son muy divertidos. Son editoriales argentinas. Pero si vos decís acá de lo que hay en las estanterías, ¿qué dirías qué porcentaje es argentino y qué porcentaje de afuera hay? En lo que es libro álbum es mayor el porcentaje extranjero. En lo que son novelas, el porcentaje mayor es nacional. Tenés Norma, Sudamericana, Alfaguara, Eso es acá, se imprimen acá. Alfaguara tiene sedes en todo el mundo. Y en cada lugar vos vas a Alfaguara Uruguay o Alfaguara México y las ediciones difieren muchísimo. Pero sí, en cada país se imprimen acá y la colección es propia. Imprimen pero por ahí lo editan. Bueno, igual es eso. No, eso es acá. Acá. Alfaguara, el 80% de las ediciones de Alfaguara Argentina son de autores de acá. Claro. Emma Wolf, Liliana Bodoc, Mariño, Gustavo Roldán. ¿Y los autores argentinos penetran en otros lugares del mundo, en los autores infantiles? Sí. Estos autores populares, sí. Eso ya es un tema de derechos. Claro. Están ahí ediciones de autores argentinos en muchos lados del planeta. Muchas gracias. Muchas gracias.